Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Es que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar claro, porque Tema Master, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, noches, días, madrugadas, no sé a qué horas nos estén viendo, pero bienvenidos una vez más a su programa Tema Master. Nos encontramos una vez más. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Lick. Muy bien. Tarde fresca y está haciendo estos fríos de cierre de año, bien a gusto. Claro que sí. Y aquí hay que señalar algo, quizá ustedes no se den cuenta porque pues están saliendo desfasados los videos, pero para el momento en el que estamos grabando este video ya hemos cumplido ya un año de Tema Master. Un año de Tema Master, no sé cuántos capítulos, ya llevamos un ratote. ¿Cuántos llevaremos? Como 24, 26. 25 capítulos. Ajá. Ahí están. 25 muy buenos capítulos. Eso ya es todo un día, ¿no? Si se aventaran un maratón de Tema Master, es todo un día de maratón. Y pues bueno, esperemos estén disfrutando bastante estos temas que tienen que ver con trabajo. Sé que algunos han sido un poquito deprimentes. ¿Y qué creen? Llegó el no es la excepción. Quería darles esperanza y luego cortárselas. Sí, pero esta no es la excepción, bueno, muchachos. No es la excepción. Lo siento, es mi culpa. Yo elegí los temas de esta temporada. Me acepto derrotado. Si quieren comentarle algo, aquí pónganselos, ya saben. Ahí, quéjense con él. Sí. Pues bueno. No me interesa, pero sí. Me da igual. Es nuestro podcast. Exacto. Pero no, ya para la cuarta temporada prometemos cambiar de tema para que nos vean más. Sí, vamos a hablar de chichis. No sé de qué hablar, güey. Ok, claro, algo que venda mucho me parece correcto. Chichis. Ok, pongámonos serios. El día de hoy, ya que no vamos a hablar todavía de eso, vamos a hablar de cosas más importantes, más relevantes. El día de hoy no sé si más importantes ni más relevantes, pero diferentes, güey. Diferentes. Sí. Pues sí. Yo considero que hay gente que... Olvídalo. No, sí. No son ni más importantes ni más relevantes, pero sí importan. Son. Dejémosla. Exacto, son solamente. Gracias. Porque además, bueno, mantenemos esta línea todavía de temas que tienen que ver con el trabajo. Y el día de hoy, el resultado inevitable del camino que hemos trazado con estos temas, pues es la alienación laboral. Exactamente, hermano. Pues bueno, en este caso vamos a revisar algunos apartados del texto que se llama El estudio de la integridad mental en su relación con el proceso de trabajo de Susana Martínez Alcántara. Entonces ahí queda la bibliografía por si quieren revisarlo. Ahí está la información para que la googleen y la lean en extenso. Nosotros, igual que en otras ocasiones, hemos seleccionado párrafos para comentarlos y hablar concretamente de qué es la alienación laboral, ¿vale? Y ahí ustedes vayan tomando apuntes y nos comentan si identifican que han sido partícipes de este proceso. Exactamente, porque luego no nos damos cuenta, güey, decimos, ay, no, qué hueva. Trabajo todo el día y de repente veo algo de trabajo y es como, información que cura y no somos Lolita Ayala. Claro que no. Oye, por eso. Pues vamos a darle. Adelante, hermano. Vamos a darle. Cito. El producto que resulta de la actividad laboral se obtiene en función de las transformaciones que se operan de los diversos objetos, a través de los medios de trabajo de los cuales se provee el hombre para su transformación. Por tanto, el proceso laboral se extingue en el producto. Su producto es un valor de uso, un material de la naturaleza adaptado a las necesidades humanas, mediante un cambio de forma. Esto lo dice Marx en una reedición del 1981, página 219. Es decir, se llega a la obtención de bienes de consumo para la satisfacción de necesidades. Ok, ¿qué nos quiere decir este párrafo de apertura, licenciado? Claro que sí, Lick. Bueno, lo primero que nos dice es justamente, o de lo que nos habla es cómo el ser humano, en contacto con estas
con la naturaleza, vamos a decirlo así, con estos objetos de la naturaleza, con todo aquello externo que encontramos, atraviesa por medios de producción para poder generar de un producto en bruto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para convertirlo en una materia prima. Y que posteriormente esa materia prima también puede servir para construir ya productos más específicos, ¿no? Entonces cuando empieza a abordar como esta idea, ¿no? El ser humano, por ejemplo, se encuentra con un árbol, lo corta y convierte este elemento natural puro, vamos a decirlo, sin intervención humana como tal, pasa ahora a ser una materia prima, es decir, un objeto que si bien todavía no está terminado, sí puede ser diferenciado o usado para diferentes estructuras, para diferentes productos en general, ¿no? Puede ser una tabla para una mesa, puede ser una pata de una silla, puede ser la cubierta de una barra de cocina, no sé, ¿no? Un acabado de lujo de alguna casa y demás, ¿no? Entonces de ahí pasa ahora a otro proceso de producción para convertirse en un producto final. Hoy ando como... Sí, es la garganta, ¿eh? Sí, es Lolita Ayala. Ya pasa. Ya pasó. Entonces, ya que pasa este proceso de producto en bruto, materia prima y producto total o terminado, pasa por diferentes procesos de trabajo, no nada más en cuanto a la transformación del objeto, sino también en cuanto al valor que tiene ese objeto. ¿Por qué? Porque lo que producimos se supone que tendría que cubrir una necesidad. Y por un lado tiene un doble juego, o yo lo entiendo así, porque es tanto la cobertura de necesidades, por un lado, del producto por sí mismo para el consumidor, como por el otro lado, la apropiación, la trascendencia del trabajador a través del producto construido, ¿no? Esta parte de sentirse partícipe, de sentirse de alguna manera que está teniendo esta relación con el producto, ¿no? Que está siendo observado, que está siendo vivenciado, ¿no? A través del consumo de este producto, su trabajo, ¿no? Esta parte que de alguna manera pues dignificará, ¿no? O generará también este modelo de cobertura de la necesidad de la persona que construye el producto. No sé cómo veas, Lick. Estaba pensando mientras hablabas en eso. No es cierto. Primero estaba pensando en que ya cumplimos un año y nunca hemos dicho cómo nos llamamos. Entonces, si de repente se quieren quejar, solamente pueden decir el de la derecha y el de la izquierda. Exacto. Güey. Gordo 1 y gordo 2. Gordo 2, exacto. Güey. Eso por un lado. Necesitamos ponerle etiquetas a los videos o presentarnos con nuestro nombre. Nada tiene que ver con el tema. Pero, cierto. Pero bueno, ya volviendo al tema en lo que mencionabas. Para que sea un poquito más claro, hay que entender que todos los objetos, bueno, me parece que es de acuerdo a Marx, los objetos tienen un valor de uso y un valor de cambio. A lo que se refiere este primer párrafo es al valor de uso. ¿Qué es el valor de uso y el valor de cambio? El valor de uso es para qué nos sirve y el valor de cambio es cuánto cuesta. Claro. Por ejemplo, podemos encontrar que, pues bueno, esto es un objeto que en sí mismo sirve para contener líquidos y que por ciertas características quizás será más o menos conveniente que otros, ¿no? Por ejemplo, un vaso de plástico o un vaso de cristal. Pero técnicamente sirven para lo mismo. Claro. Ese es su valor de uso. Y esa es una necesidad que se satisface. En este caso, hay que distinguir entre necesidades reales y necesidades adquiridas. Esto no lo trabaja Marx, me parece. Es otro. No. Creo que es Weber, si mal no me equivoco. No me acuerdo, güey. O Bourdieu. No recuerdo. Googleen. Exacto, para acabar pronto también, o sea... Sí, bueno, habla de tantos videos también. Habla de la... Sí, por eso los estoy viendo, para que me expliquen. Ok, bueno. Omitamos ahorita el nombre del autor. De la diferencia de las necesidades reales y las necesidades adquiridas. El detalle es que hay necesidades que ciertamente se tienen que cubrir para que nos sirven, ¿no? Por ejemplo, la protección ante el ambiente, ¿no? Que es la ropa. O sea, es una necesidad real. O sea, si ahorita no traes chamarra, te enfermas. Si no te enfermas, y más para... Depende qué época hablemos, te enfermas y te mueres, ¿no? O te enfermas y igual te mueres, ¿no? Aunque sea la época actual. No sabemos tus defensas. Entonces, es una necesidad muy real. La vivienda es una necesidad muy real, ¿no? Y luego hay otras necesidades adquiridas que tienen que ver con las... El iPhone es una necesidad adquirida. Totalmente. La necesidad real es la de comunicación, y más en esta época. Sin embargo, es independiente si sea iPhone, Xiaomi, Huawei, Samsung, Motorola. Esa es independiente. Exacto. Entonces serían las necesidades adquiridas, que tanto nos golpetea el marketing que se vuelven necesidades aparentemente reales, pero técnicamente no lo son.
Totalmente. Entonces, bueno, en esta parte el autor o el texto nos va guiando, la autora más bien, nos va guiando para diferenciar cómo es que pasamos de la satisfacción de necesidades reales y cómo esa satisfacción de necesidades va a formar parte de esta producción de lo que es el sentido del trabajo. Tal cual. Porque también hay que reconocer que nosotros como animales racionales hemos generado por nuestra interacción y nuestro raciocinio y nuestra configuración un montón de cosas que naturalmente no existen, ¿sí? O sea, es decir, ambas son camisas, ¿sí? Pero como tal este objeto no existe en la naturaleza. Lo que sí encontramos de este objeto en la naturaleza, pues es el algodón. La planta del algodón. La planta del algodón, etcétera, lo que sea. Pero esa es su forma natural, no lo que mencionabas. Sin embargo, nosotros tomamos estos recursos y los modificamos para la satisfacción de distintas necesidades, o vamos a darle distintos usos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, güey. Y que justamente en este proceso de transformación, como bien lo mencionabas, es lo que vamos a denominar trabajo. Ahora, aquí sucede dos fenómenos bien interesantes. Primero, lo que es la transformación del objeto para generar otro, que es en términos físicos. Pero en términos psicológicos hay un proceso bien interesante que tiene que ver con la relación que tiene el sujeto dentro de ese proceso de transformación. Es decir, qué es para él, qué le implica, que ocupa de él, ¿sí? Nosotros no somos entes pasivos, o no deberíamos serlo, y de hecho es lo que ahorita vamos a revisar. No somos entes pasivos en este proceso, o no deberíamos de serlo. Y ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, hacia allá va el tema de la alineación para como comentarios iniciales. Con lo que acabo de decir, ¿alguna duda, pregunta, comentario, licenciado? No, profe. No, no, es que esta que estabas platicando justamente eso, pensé en una cosa bien interesante porque justamente creo que es esta tirada que las personas a veces estamos tan inmersas en el campo laboral que este tipo de condiciones obvias no las reconocemos, güey, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero en ese sentido es como cuántas veces realmente, tanto como valor de uso y como valor de cambio, cuántas veces lo que producimos siquiera sabemos qué es, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, en esta primera transformación, este proceso a la materia prima, lo que comentabas, muchas veces en la misma búsqueda de trabajo hoy en día, ya la gente no se siente como, ¿cómo decirlo? Ya ni siquiera se sienta como a ver realmente en dónde trabaja, ¿no? O sea, simple y sencillamente es como, necesito un trabajo, necesito una actividad laboral, y entonces, pues donde sea, ¿no? Pero no tiene a veces conciencia de esta misma constitución de lo importante que es este proceso para la cobertura de necesidades, ya sean artificiales, ¿no? O adquiridas, o ya sean naturales, ¿no? La realidad es que justamente la dinámica de transformación de las personas, de los productos o la misma prestación de servicios, afecta directo o indirectamente a la gente en una sociedad en particular, ¿no? Incluso a niveles de escalas mayores. Entonces me quedé pensando en eso, ¿no? De que muchas veces, por ejemplo, entras a un trabajo, pero realmente ni siquiera sabes, pues, qué estás haciendo, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, muchas veces como que no sabes ni siquiera qué necesidad cubres, ¿no? Como si vendo una tarjeta de crédito. Pero ni siquiera tienes idea de qué necesidad tiene que cubrir esa tarjeta, ¿no? O vendo ropa, pero no entiendes ya ni siquiera lo más esencial de cuál es el objetivo, tanto como un producto para necesidad o como para una cuestión más, pues sí, un poquito más adquirida, ¿no? Un poquito más de otro sentido. Entonces me quedé pensando simbólica. En eso, güey. Ajá, un poquito más simbólica. Pues me quedé pensando en eso, perdón, nada más que sí fue como una idea incluso de saber cuántas manos pasan, ¿no? Durante el proceso de la construcción de un producto, ¿no? O para el desarrollo de un servicio. Ahorita que mencionabas eso de que el sujeto ni siquiera sabe de qué forma parte, recordaba, me parece que lo mencioné en el video pasado, vayan a verlo. Este texto de Pablo Fernández Cristieff, que se llama El siglo XX, donde mencionaba que la diferencia con el siglo pasado, siglo XX, es que en aquella época hacer algo era ser alguien, porque los objetos te reflejaban. Justamente. Y había una relación entre el trabajador, trabajo y producto.
esa frontera se ha desdibujado bastante. Yo incluso creería que ni siquiera es del siglo XX nada más, sino que es como de antes, ¿no? Sí. Como que... O sea, no es exclusivo del siglo XX, me refiero. Sí, sí, sí. Sino que antes había como más sentido. Incluso hasta los nombres de los aparatos tenían no sé el elemento, ¿no? Pero las marcas, por ejemplo, casi siempre eran los nombres o los apellidos de las... Honda. De las personas, ¿no? Carlos Salina Itálica. Salinas, Grupo Salinas. Grupo Salinas, ajá, ¿no? Claro. Sí. Ok, sí, digo, como ideas sueltas. Ahorita vamos a terminar de cerrar esa idea. Exacto. Donde cómo el sujeto forma parte del proceso. Cuando formaba parte. Y tiene razón, porque de hecho, cuando el sujeto todavía era muy constitutivo de este proceso, era antes del siglo XVIII, en la producción artesanal. Exacto. Los gremios de artesanos, ¿no? Herreros, constructores, ¿no? Etcétera. Porque esa es la parte histórica de la trazabilidad que podremos encontrar, ¿no? O sea, cómo había incluso gremios de las personas que tenían ese conocimiento específico para desarrollar un producto, para cubrir una necesidad. O sea, no solo había una trazabilidad a nivel de la persona, del proceso, digamos, de persona, proceso, producto, sino también una trazabilidad incluso en la constitución social o en la imagen que representabas como familia o como gremio ante la sociedad por esta misma dinámica generacional, ¿no? Que a lo mejor pasaba entre familias o vaya, no tenía como ese sentido. Entonces, ahorita que dijiste me quedé pensando y dije, bueno, creo que sí, no sé si sea nada exclusiva del siglo XX, pero sí antes había como un peso en ese conocimiento de las cosas, ¿no? Y justamente ese conocimiento, digo, también aprovechando para los chavos que son nuestros alumnos, ¿cuál es la importancia del conocimiento? Pues que obviamente pues tendría que verse reflejada ¿no? O sea, tendría que ser el soporte de aquella actividad y que de alguna manera te genere tanto una posibilidad laboral como también te pueda dar un soporte en la constitución como profesional, ¿no? Y obviamente lo que esto representa a nivel social en general, ¿no? Cómo te ve la gente, cómo te relacionas, cómo llevas un actuar dentro de un campo laboral, dentro de ciertos espacios políticos específicos y demás. Era un comercial para ellos. Sí, que sabemos que de todos modos nos están viendo. Estoy seguro que de los que nos ven ni siquiera les damos clase. Tanta madre les importamos. Yo Hola. No sé quién fue el que le dije hace rato, ¿no te platiqué? No. El de no sé cuántos kilos de madre tengas, pero tráete tantitos a clase, no seas... Sí, no, porque obviamente no creo que pesen los 40 kilos, ¿no? Entonces... Los queremos. Sí, los queremos. No me corran del trabajo. A mí tampoco. Entonces, bueno, eso para empezar. Algunas consideraciones iniciales, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Les parece bien? Adelante. Cito. El motor de la producción ya no es la satisfacción de las necesidades del hombre, sino la producción de mercancías para la obtención de ganancias. El obrero ha perdido el control sobre el producto de su trabajo y sobre la forma en la que se lleva a cabo. No existe posibilidad de planear sus actividades, de regular los ritmos, de decidir sobre el proceso de incorporar su creatividad, conocimientos y gusto por la tarea. Ha perdido el control sobre sus capacidades y sobre los productos que él mismo generó. Lo único que le pertenece es su fuerza de trabajo. ¿Empiezas o empiezo? Empiézale. Sobres. En este punto es donde ya vamos a hacer una diferenciación, porque hace un momento mencionábamos esta idea de, bueno, del siglo XVIII, siglo XX, ¿no? De que cuándo empieza o cuándo termina el rollo de que el sujeto forme parte de lo que genera. Y vamos a explicarlo. La modernidad nace con la industrialización. ¿Sí? ¿Me sigues el rollo? ¿Hasta ahí? Uh-huh. Si hay algún antropólogo, historiador y que va a decir, no es cierto, lo ubicaremos ahí, ¿no? En este boom. Para fines prácticos y porque es nuestro podcast, ahí lo ubicamos. Sí. Con la industrialización, por ahí del siglo XVIII. Revolución industrial. ¿Esto qué implica? Fue un trastocamiento muy importante dentro de la configuración social, es decir, cómo es que se relacionaban los sentidos, la configuración misma de las instituciones, las subjetividades. Definición de subjetividad. No es una definición de diccionario. Si hay algún psicólogo social o psicólogo o algún otro mamón que es casi lo mismo. O sea, psicólogo social, hipster. No, ¿verdad? Sí, güey, sí. Subjetividad. Todo lo que tiene que ver con tu forma de pensamiento, tu abstracción, ideas, sentimientos y demás. Uh-huh. Lo no tangible, ¿no? Esta definición nos sirve de forma comodín, digámoslo así, como estándar,
sin llegar a ser tan específicos, pero vamos a utilizar eso para entender subjetividad, la forma en la que pensamos, sentimos, las ideas, etc. Ahora, y en el siglo XVIII, con el boom de la industria, que si bien pudiéramos pensar, bueno, ¿en qué afecta que de repente cambie la manera de producir? Afecta y en mucho. Porque la relación entre los individuos, la forma en la que se configura la sociedad, en tanto normas, su tamaño, las instituciones que se generan, porque también aparecen instituciones bien importantes, como va a ser la iglesia, la escuela, en la medicina, ¿no? Que algunos hospitales, va a decir Michel Foucault, en el siglo XVIII van a aparecer grandes instituciones que van a buscar modelar al sujeto. Escuela, psiquiatría y psicología, ¿no? Para darle... El ejército. Él no considera el ejército. ¿No? No. Vigilar y castigar, ¿no? Sí, pero no habla... de la construcción... ok, ya te sí, porque el ejército ya existía de la institución. Ok, hablando a nivel institucional. Sí, institución. Sí. Sí, ¿por qué no ejército? Porque la doctrina militar no era para todos, para empezar. Es solamente una fracción. El ejercicio penitenciario, ¿no? O sea, la cuestión de las cárceles, los hospitales. Y es que los hospitales, las escuelas y los psicólogos sí van a trastocar de forma transversal a toda la sociedad. Si no me creen decir, bueno, es que yo ni siquiera topo a los psicólogos. Sí, mamón, pero de todos modos, a tu léxico han atravesado términos como normal, como empoderar, como autoridad, como muy moderna ahorita, bipolaridad, TDA, depresión, y esas son terminologías muy específicas que corresponden a esta depresión disciplina. Es la más común. Sí. O sea, la gente dice, estoy deprimido, güey. Necesitas tener un conocimiento para realmente saber si estás deprimido o solamente estás mal utilizando un discurso, güey, ¿no? Me acordé de este mamón es que no recuerdo el orador de, usted no está deprimido. Usted está cansado. Ah, sí. Ok. Regresando al punto. Pues esta modificación tan simple, tan pequeña, tan simple y tan compleja al mismo tiempo, que fue de, vamos a modificar la manera en la que producimos las cosas que necesitamos. Porque en el momento en que las personas empiezan a mudarse hacia las ciudades, que si bien las ciudades ya existían desde hace mucho tiempo y concentraban una gran cantidad de gente, la relación que había entre ellos era muy particular, porque cómo se satisfacían las necesidades era de forma local, no había una producción masiva. Exacto. Es decir, había ciertos grupos de personas que producían para ellos y el excedente lo vendían. Y intercambiaban productos. Era una dinámica muy común y premoderna. Sin embargo, en el momento en el que las ciudades empiezan a crecer, porque ahora empiezan a generar fábricas, ¿no? Que son talleres grandotes en ese momento, claro. Cambia la dinámica, porque muchas personas pasan de los campos a las ciudades. La migración. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay fuentes de trabajo que el campo no alcanza a satisfacer. Primer fenómeno, aumento del volumen de las ciudades, lo cual empiezan a crecer pero hacia la periferia, haciendo un intercambio todavía bien interesante porque, en las ciudades hay una forma de dinámica muy particular que tiene que ver con el orden con un orden no natural. La sociedad gira en torno a la construcción de ese ritmo de vida, ¿no? Este tema de los horarios. En el campo no existía eso y todavía hoy el campo gira a otro ritmo que el de las ciudades. El ritmo del campo es el ritmo de la luz del sol todavía, ¿no? Las personas se levantan, trabajan cierta cantidad de horas, terminan a determinado tiempo porque pues acá ya no hay luz de sol y ya no hay algo en lo que puedan trabajar directamente. Todavía podemos observar en el caso de nuestro México lugares donde la luz, la red eléctrica, televisión, etcétera, ese tipo de cosas no ha llegado. Por lo tanto, su ritmo de vida está sujeto a este ritmo natural de la cotidianidad. Claro. Entonces, si eso lo movemos a lo que fue el siglo XVIII, donde muchas personas ahora empiezan a insertarse a esa dinámica que voy a denominar no natural, que es la del ritmo de lo que requiere la ciudad. Más personas requieren satisfacer más necesidades, que son básica, alimentación, vivienda, salud y otros servicios como vestimenta, ¿no? Zapatos y otros productos que se necesitan, que se vuelven necesidades muy reales. Que por ejemplo en el campo... Educación escolar. Educación escolar. Porque una cosa es la educación social informal y la otra es la formal escolarizada. Que esto es bien interesante. La educación escolar que aparece en el siglo XVIII obedece a insertar a estas personas que no están acostumbrados a este ritmo de vida tan ajeno a la vida moderna, a la vida de la ciudad,
Porque ahora no solo es suficiente su conocimiento de la doxa, ¿no? De la cotidianidad, creencias y mitos, ¿no? Sino es necesario que también tengan cierto conocimiento específico, estandarizado, para poder operar en la ciudad, ¿sí? Y es la importancia de la educación institucionalizada. Por eso decíamos que estas 3 instituciones, medicina, educación y psicología, van a participar. Ustedes me van a preguntar, ¿por qué la medicina? Bueno, la medicina va a tener especial importancia por el tema de la psiquiatría, entre determinar entre cuándo un sujeto es funcional y cuándo no, que es un tema arbitrario, porque en el momento en que el cuerpo médico dice tú no eres capaz de operar o no eres capaz de decidir, es un tercero que está modelándote a ti y establece lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces, hasta aquí todavía ni siquiera estamos hablando del trabajo, No, solamente estamos... Es contexto. Estamos contextualizando. Ahora, ¿qué pasa? Si bien las ciudades también tienen bastante tiempo de existir antes de la modernidad, el trabajo, repito, era artesanal. Con la aparición de las fábricas, con la aparición de las máquinas que empiezan a agilizar el ritmo de trabajo, cambia radicalmente, porque entonces empiezan a insertarse este tema de la producción masiva, que va a ser bien diferente de la producción artesanal, porque la producción artesanal, cada objeto va a ser distinto de otro, y va a tener un tiempo de elaboración mayor, ¿no? Porque es desde que recolectas la materia prima de la que hablamos, y eso, si nos vamos más para atrás de la modernidad, el recolectar esas materias primas tenía una función simbólica para las sociedades. Es decir, el suéter no era el suéter, o los mocasines no eran los mocasines. Tenía una relación con ello, tenía una importancia y tenía un proceso, a veces hasta místico, en la preparación de los alimentos, en la construcción de las viviendas. Sin embargo, en las ciudades no, de chingada, ¿no? Esto es rápido. No, queremos que se hagan las cosas, ¿no? Y eso trastoca radicalmente, porque antes el artesano conocía el proceso desde que se seleccionaba el material hasta que se finalizaba. Y en la industrialización, el sujeto va a pasar a formar parte de solamente una parte de este proceso. Y es lo que decía. Ya con esta entrada a esta satisfacción de necesidades, donde el producto ya no es satisfacer una necesidad, no es porque lo necesito, sino es un producto. Es decir, el objetivo cambia. El objetivo cambia porque ya no se trata de, bueno, obviamente es satisfacer una necesidad, pero el objetivo principal ahora ya es la ganancia. Lo que gano es el excedente, busco el excedente. Y eso es lo que va a modificar bastante. Y lo que sucede aquí es que entonces el sujeto que participa de este proceso de transformación ya no va a contribuir con su creatividad en generar un objeto distinto, porque no buscamos objetos distintos, buscamos objetos similares que se hagan en el menor tiempo posible y que lleguen a la gente rápido. Entonces el obrero ya no participa con su creatividad, ya no participa con su parte activa de la que hablamos, sino lo único que está otorgando es mi fuerza de trabajo. Pensémoslo así: tú que estás jalando en la maquila, tú que estás jalando en la fábrica, esas 8 horas que te pagan es tiempo. No te están pagando tu fuerza de trabajo, están pagando tu tiempo que estás ahí, hagas o no hagas nada. Y eso es lo que significas. En el momento en que no tienes fuerza de trabajo, ya no tienes nada que ofrecerle a esa fábrica. Y sí, te van a patear, pero para allá vamos. No sé si te van a patear por atrás o te van a patear pero te van a patear. Sí, porque lo que ocupan de ti es tu fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo no tiene nombre. No es Juan, no es Pepe, es Miguel, es Jesús y es otros tantos nombres comunes. Que antes sí tenía. Justamente es el detalle, ¿no? Antes sí tenía un nombre esta fuerza de trabajo. Por eso digo, y perdón que te interrumpiera, hermano, pero me cayeron dos temas importantes, y uno es justamente la urbanización, porque justamente cuando la gente empieza a migrar por las oportunidades de trabajo, no significa que las oportunidades te garantizaran una mejor calidad de vida. Sí. Solamente decía que ya había lugares centralizados en los cuales había actividades laborales, y entonces empezaba a haber una dinámica urbanizadora en donde, así como los hospitales, así como las escuelas, ya encuentran centros establecidos con maximización de espacios para poder dictaminar la velocidad y la evolución de un proceso productivo. Y entonces son estas bodegas, ¿no? Justamente como de... Tienes un terreno grande, una bodegota, pues pon una escuela. No es cierto. Pon no sé, una maquila, etcétera, ¿no? Compra todas las herramientas de trabajo y demás.
y entonces empiezas a producir. Entonces la urbanización, algo que genera y que me hizo mucho ruido ahorita que lo estabas diciendo es, la gente conforme empieza a migrar no genera necesariamente una mejor calidad de vida, sin embargo sí genera una nueva condición de necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades en el campo son muy distintas a las necesidades de la zona urbanizada. Y entonces, al encontrar esas necesidades adquiridas que va a reconocer dentro de la dinámica global, ya no existe una comparativa. Y entonces la urbanización se amplía y empieza a tener cada vez más choque con las zonas no urbanizadas, por decirlo así, ¿no? Con las zonas más rurales. Y en esta parte podemos ver cómo empieza a haber una transacción de movimientos, cómo hay una resistencia de personas que todavía trabajan esta parte rural o que todavía trabajan esta parte de agriculturas, etcétera, cosas más artesanales y demás por condición de geografía, de desarrollo de la población que está ahí, con la gente que se encuentra en la zona urbanizada. Es decir, ya empiezas a ver cómo hay gente que ingresa a la venta de artesanías a la zona urbanizada, pero no se representa en la zona urbanizada, sino que regresa. O personas que van y venden, ¿no? O hacen transacciones con las personas de estas comunidades o de estos espacios, pero no para una cuestión de amplitud en cuanto a la zona urbanizada, sino en cuanto a la dinámica de mercado. Uh-huh. Por eso ves la coca luego venda en Coca-Cola en otros lugares, ¿no? Donde aparentemente no hay como ciertas otras condiciones, ¿no? Por poner un ejemplo genérico. Sí. Actual y ¿no? genérico. Exacto. Y por el otro lado, otro tema que dijiste y que parte de contexto también me implicaba mucho o me generaba con mucho ruido, es justamente la cuestión de cómo el trabajador, cuando pasa esta revolución industrial que se da en la parte del taylorismo, es decir, cómo la gente sin darse cuenta a través de tanto proceso histórico, donde el conocimiento te daba un plusvalor o te daba cierta esencia social o cierto posicionamiento, jerarquía o como le quieras llamar, hay un punto en el que se le despoja de ese conocimiento, que era lo que mencionabas, se despoja de ese conocimiento y entonces se parcializan las actividades laborales, y eso también repercute en cuanto a dos cosas, ¿no? Entre consumo por esta parte artesanal, ¿no? Por lo que representa, por este valor simbólico, o consumo por una cuestión más artificial en cuestión de solamente me interesa la utilidad del objeto y que incluso pues el precio, este tipo de cosas o de otras condicionantes van a tener mayor valor. Entonces cuando empieza a ver esta dinámica entre cómo va pasando del proceso artesanal al proceso productivo en cuestión de comparativo, por ejemplo, de economías, obviamente pues lo artesanal sigue siendo más caro, ¿no? Porque lo que vendes es la fuerza de trabajo, es decir, lo que la persona hizo durante todo, desde la materia prima hasta el producto final. Sin embargo, muchas veces se encuentra esta fricción, ¿no? Con la cuestión de, sí, pero este producto es más barato, es más rápido de conseguir, lo que tú quieras, pero tiene otra esencia distinta. Y en esa esencia que tiene el producto, por ejemplo, en la parte artesanal, creo que se nota también en la cuestión de la producción, que como mientras el producto se vuelve más rápido de producir, también va perdiendo cierta esencia, ¿no? Hablando del rescatar como esta condición artesanal, ¿no? A lo mejor un poco idealista, pero como desde esta condición, por ejemplo, del trabajo artesanal, pareciera ser que no solamente se trata de una cuestión de venta capital, ¿no? Como de este capitalismo, ¿no? Vamos a decirlo así, sino que también se puede ver como una cuestión de cómo incluso lo que compramos a nivel simbólico, todavía hoy en día, independientemente de que la mayoría de cosas que compramos no tienen como este atravesamiento simbólico del productor, sino nada más del que consume, si así lo desea, si se convierte en una cuestión más importante que lo que puede cubrir, ¿no? Cómo todavía se siguen dando este tipo de cosas y cómo se sigue viendo reflejado el trabajo artesanal, pero ya no como una necesidad, sino como un diseño de experiencia, como una forma de darle un plus valor a las cosas que ya puedes consumir, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento me tocó comprar una libreta que estaba hecha totalmente artesanal y te pasan todo el proceso y dices, oye, qué bonito, pero ya no la compras por una cuestión de necesidad, ¿no? Sino que ya pasa a ser como una cuestión de reconocer o tener algo dentro de este esquema simbólico de producción que va más allá y que de alguna manera genera una desincronía con todo lo que está procesado en masa,
¿no? O producido en masa, mejor dicho. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí te entiendo. No sé si ustedes lo entienden, pero también corresponde a dos momentos históricos diferentes. Exacto. Sí, no, yo hablo como de cómo en un momento se va esa parte Ujú. y cómo, por ejemplo, hoy en día sigue habiendo un vestigio de esto, ¿no? No es como que todo se haya industrializado, sino que también simplemente cambia. Pero en ese momento se le despojó a la gente de su conocimiento y entonces se parcializa en esta primera bomba, güey, De por hecho, decirlo así. paréntesis, ya que inserto este punto. Es bien curioso porque dentro de la estructuración social y las necesidades de la clase dominante le van a dar este plusvalor. Ya en otra ocasión hablamos del plusvalor, es decir, ese valor agregado al objeto por características relativas y subjetivas. O sea, Ajá. otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el apellido de quien lo fabricó satisface la misma necesidad, su valor de cambio aumenta, más que nada porque es un alguien quien lo hizo, ¿no? Ajá, tal cual. Pero es bien interesante cómo cuando aparece este cambio de los productos en masa, tienen un valor simbólico mayor, o sea, dentro del mercado, que el producto artesanal. Ujú. ¿Sí? Y después, cuando los productos en masa son de fácil acceso, ahora invierten las cosas. Y Tal lo cual. artesanal tiene un plusvalor mayor. O sea, Ah, ya te entendí. Me sí. brinqué esa parte, güey. Sí, sí, sí. Es que me brinqué de ese sí hubo momento bien. a, por ejemplo, como diciendo, todavía existe el trabajo artesanal, pero ya te entendí. Pero tiene que ver con cómo el mercado o los que manejan esa fluctuación del mercado van a buscar modificar solamente porque sea distinto. Claro. ¿No? Y lo que ellos van a denominar el valor. Por Ujú. ejemplo, cuando era muy difícil ciertos productos procesados, hablando de alimentos o hablando de productos de consumo, porque eran difíciles hasta cierto punto de conseguir, porque eran hasta cierto punto también caros, no era para toda la población. Claro. Pero en el momento en que, disculpen la palabra, pero es la verdad, en el momento en que cualquier jodido podía tenerlo, entonces ya dejó de tener chiste. Claro. Sí, porque vaya, ya se le acabó el encanto. Y entonces ahora cambiamos, vamos ahora por lo artesanal. Pero no lo artesanal, sino lo que yo voy a entender como artesanal. Exacto. ¿Sí? Porque entonces, déjenme decirles que los señores siguen produciendo en el campo, siguen teniendo sus milpitas. Pero eso no está tan valorado como, güey, o sea, este es huevo orgánico, güey, hecho en una granja, vegana, güey, libre de crueldad, güey, o sea, los alimentan con productos de primera necesidad. Buscaron una forma de joder incluso lo artesanal, mamón. Sí, güey. ¿Sí me explico? Y ahí se otra vez donde el plusvalor cambia. Cierro paréntesis. Es interesante. Ujú. Ahora, otra cosa que quería rescatar ahorita en lo que empezaste a comentar de la migración, de que no era garantía de que mejorara la calidad de vida. Sí, claro. Se me olvidó mencionar algo. Cuando cambiamos del ritmo de vida del campo a la ciudad, resulta que en el campo, como están organizados en términos de lo que la naturaleza les permite, el trabajo no es constante. Claro. Tu beneficio y tu trabajo ni siquiera a veces refleja tu beneficio, más bien no refleja tu trabajo. Porque si de repente tú puedes echarle todas las ganas del mundo, pero si no llueve, Y si la madre tierra dice, no te ayudo, no te ayudo. hoy no, papi, te jodiste. Claro. Y tu beneficio no es equivalente a tu trabajo. Pero ¿qué pasa en las ciudades? De que el trabajo va a ser permanente. Llueva, truene, el trabajo va a estar ahí. ¿Sí? Porque además, Claro. como no se rige tanto por este reloj natural del que venimos mencionando, van a buscar que se estén produciendo objetos, porque insisto, lo que buscamos es que se replique y que el sujeto sepa nada más qué operar y cómo mover. No hay tanta participación, que es diferente porque, por ejemplo, la persona que literalmente cuando dices gana con el sudor de su frente. Claro, porque él tiene que saber qué tipo de suelo, qué sembrar, cómo variar el tipo de productos que siembra. Hoy día ya tenemos un chingo de químicos que ya están afectando las cosechas, pero antes no, tenías que saberle calcular este tema de cómo pinta el año, cómo pinta el día, qué hago, ¿no? Y otros trabajos complementarios para subsistir. Bueno, incluso la cuestión urbanizada, como también hablando de la escuela, o sea, de esta educación formal, cómo también se especializa para poder desarrollar como microdesarrollos urbanos, como en este caso, por ejemplo, los que son agrónomos, Uh-huh. estos microdesarrollos urbanos como lo que serían los, ¿cómo se llaman esas como bodegas que hacen? Invernaderos. ¿No? O sea, como estos invernaderos, para tener un control sobre esta condición natural. Y entonces es chistoso porque, por ejemplo, encuentras gente que de repente es como, yo ya te tengo comprada tu cosecha de 2 años, güey.
¿no? Por ejemplo, en el caso de las cafetaleras, lo que estábamos platicando hace rato. Como hay cafetaleras donde dicen, tú me tienes que proyectar un aproximado de toneladas de producción, bla, 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 para mi producto. Y entonces lo que hago es yo te compro por adelantado incluso 1 o 2 años de toda tu cosecha que desarrolles, porque el producto a nivel de industrialización tiene que tener cierto flujo. Entonces a ti te compro en el periodo que eres activo, y cuando tú no tienes el producto en esa parte de la transición del desarrollo natural, le compro a otro. Y entonces la segmentación de estos procesos lo que hace es que, aunque el campo no tenga como ese control, la sociedad de producción, esta parte industrializada, sí genere como cierto control de las cosas, ¿no? Al menos por lo que está posibilitado a mirarse dentro de las fábricas. Y el producto de satisfacción de necesidad es eso, un producto, es una ganancia. Porque ellos no se van a chingar todo ese café. Exacto. Por eso es producto. Diferente de la persona Pago que tiene... por ver, hijo de... Sí, es un producto segmentado, perdón, y esta parte es ganancia, ¿sí? A diferencia del otro donde la producción o la transformación de la materia es para su consumo, y entonces el producto final es la satisfacción de la necesidad, no la ganancia. Es lo que te queremos señalar aquí. Exacto. Y cómo se pega por estos dos lados, ¿no? Por un lado la cuestión que dices, y bien cimentada, que es la cuestión de la ganancia a la hora de hacer esta producción con un objetivo no equivocado, con un objetivo distinto. Y por el otro lado, cómo la parcialización del trabajo también genera oportunidades con menores costos, y entonces regresamos al punto. Quién sabe la calidad de vida que tengas, pero al menos tienes un trabajo relativamente hablando estable, que realmente no es que tengas un trabajo estable, sino que existe una necesidad de fuerza productiva estable. Tú no eres necesario como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya no hay un conocimiento de base que te soporte en ese lugar, cualquier persona a través de un medio formal de educación, llámese capacitación en las empresas y demás, es más fácil adecuarlo al proceso productivo. Mientras la actividad sea más sencilla, el proceso de capacitación tiene que ser también más fiable y más corto para poder cubrir esta necesidad que tiene la demanda de capital, no que tiene la demanda de la fuerza de trabajo ni de cumplimiento de necesidades como tal. Y por cierto, hay que señalar una gran diferencia del siglo XVIII a la fecha. En aquel momento solamente habían actividades productivas, primarias y secundarias. Hoy día tenemos secundarias y terciarias, ¿no? Que ya en ese momento no existía, bueno, sí existía, pero no como tal y tan grande el tema de los servicios. Claro. En ese tiempo nada más era la producción de algo, su compraventa y química. Ya. Sí. Y hoy día ya tenemos toda una gama muy amplia que es de servicios. Porque de repente estaba pensando, ahorita que dije eso, de tu ganancia no refleja tu trabajo. En muchos sentidos. Ya sé que te esfuerces mucho, te esfuerces poco. Y ustedes dirán, sí, güey, o sea, su trabajo, su sueldo de un profesional que técnicamente no estamos generando algo tangible, nuestra ganancia no es reflejo del trabajo. Por supuesto que no. Claro. Porque es un trabajo subjetivo. Que este rollo interesante. Pensarán, no, de que es que te pagan tanto por 1 hora de clase. No, mamón. No es una hora. Quisieras que fuera solo esa hora, güey. Si nos pagaran por el esfuerzo real, no sería la cantidad esa. Es trabajo académico, trabajo intelectual. Si aplicáramos la misma regla para todo, los diputados no están ganando por lo que hacen, mamón. Claro. Nah. Te pagan por dormir en un curul, güey. ¿Dónde me formo para eso, güey? Por quejarte por estar en una sesión desde una fiesta en Zoom, güey. Sí, hijos claro. Bueno, pero regresando al tema, creo que estamos dando como ese contexto de... Digo, ya como sintetizando el contexto, creo que... Bueno, no podemos sintetizar porque ya lo sintetizamos, sí. Aún así es un buen... Pero creo que es justamente esa idea, ¿no? Como del 1800 hacia acá, la transformación histórica ha sido como del trabajo artesanal, el despojo del conocimiento, se diluyen las actividades en cuanto a formación, no es garantía de nada, ¿no? Esta parte del desarrollo urbanizado, de la especialización y espacios de trabajo concretos para el desarrollo de productos, el cambio de objetivos. Si la gente empieza a entender este punto, se va a dar cuenta justamente de que más allá de lo que tú haces, hay una lógica, ¿no? Más allá de lo que tú puedes incluso visualizar directamente, hay una lógica. Y creo que es justamente el parteaguas del siguiente párrafo, porque no solamente se trata de que ahora ya no hay conocimiento,
sino de que también, como tú lo dijiste, ya no hay un control de procesos. Es decir, ahora la persona que está trabajando cada vez está perdiendo más. Ya perdió el conocimiento de la especialización porque se hizo esta parcialización de actividades. Ahora, está perdiendo el control, que esta es parte del Fordismo, porque entonces la persona ya no es la que posibilita o la que dirige o la que sostiene de cuánto tiempo se va a tardar un proceso, sino que ahora el tiempo, ¿no? El tiempo ya no es algo que pueda gozar, controlarlo el trabajador, sino que es una necesidad de la empresa dependiendo de sus condiciones. Y entonces, al perder incluso el control del tiempo, el trabajador empieza a perderlo todo. Pierdes conocimiento, pierdes tiempo, es perder hasta cierto punto autonomía, ¿no? Que es lo que decíamos. Ya no sé si eres parte del... Y ese es el punto al que yo quería llegar contigo justamente en el podcast, porque es... Ya no sé si eres tú, o sea, la máquina ya no te sirve a ti de herramienta para que tú desgloses un trabajo, sino que ahora a través de esta velocidad de producción, el ser humano es el que tiene que adecuarse al tiempo de la máquina conforme a lo establecido por esta condición capital. Y entonces se cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque si te podías sostener de algo laboralmente, era tal vez el control del proceso. Si bien no son tuyas las herramientas, si bien no es tuya la materia prima, pero al menos tú tenías el conocimiento. Ahora ya no es tuyo el conocimiento, bueno, pero al menos tengo la oportunidad de decidir algo, ¿no? De hacerme presente simbólicamente o correctamente hablando, no sé. Ujú. Y ahora tampoco lo puedes tener. Claro que no. Entonces eres una parte de la máquina. No sé cómo lo veas tú. Es que cuando revisábamos esto, pensaba en estos videos de TikTok, de Reels y de Instagram, que me dan como mucha risa, porque de repente es como de... Lo presentan y dices, wow, y luego pasando el wow es como de... No seas mamón, eso está bien cruel. ¿A qué me refiero? No sé si han llegado a toparse estos videos cuando están revisando sus redes sociales. TikTok, los Reels de YouTube, o los... No es cierto... No sé de Shorts, eso. los de YouTube se llaman Shorts, ya me acordé que los Reels son de Instagram. Que son clips de video cortos. Estamos pronto. Ah, ok. Y de repente te encuentras este video donde están la línea de producción y ahí ya sea trabajador X que está haciendo cosas así bien locas, ¿no? Por ejemplo, el clásico video de que está como botando tornillos que van uno tras otro bien rápido y él está haciéndole así y los va botando, siguiente caja, y se ve bien espectacular, pero es de... Mamón, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? A la velocidad en la que la máquina te está obligando que tú te adaptes Exacto. a ella. Y justamente lo que decías. O por ejemplo, es otro video donde están así los costales en chinga. Y hay un chavo que nada más te atrae una técnica bien loca de cómo, nada más desde donde está, con el movimiento del cuerpo, va aventando los costales rápido. Uy. Para que caigan de determinada forma. Así, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. De esos van a encontrar un montón de videos. Claro. Y implícitamente, o sea, tú dices, ay, no me seas mamón, qué práctica. Y pues como de, güey, neta, qué práctica. ¿Qué habilidad para convertirte en parte de la máquina, güey? Ajá. Exacto. Y encima de todo, eso mismo, al que no forma parte de la máquina, que lo normalice y diga, wow, qué buen trabajador es. No, y aparte que fue un proceso aspiracional, güey, porque creo que los títulos, yo vi un video, no sé si es un short o de eso que dices, pero es aspiracional como de los mejores trabajadores, Sí, ¿no? sí, Habilidades güey, sorprendentes, sí, así como sí, de... sí. Ay, güey, Híjole, vato que está como difícil. emplayando una caja y ya tiene todo acomodado para que no llegue a la caja, nada más como que le da vuelta y lo corta. Neta, eso es enajenación por parte de los de afuera. Y alienación, ahorita vamos para allá, porque todavía no hemos llegado al punto de qué es la alienación. Tanto contexto. Estamos delimitando. Estamos es para intentando delimitar, claro. poner en pocas palabras un concepto amplio. Entonces, ¿te parece si continuamos? Sí, para adelante, terminar adelante. de cerrar este punch. Como debe ser. Vale. Entonces, bueno. La alienación ha sido caracterizada por Adam Shaft, basado en los trabajos de Marx, a dos niveles, como alienación objetiva, producto de trabajo y proceso de trabajo, y como alienación subjetiva, percepción del trabajador. Esta alienación se manifiesta a través del rechazo, indiferencia o aislamiento de los individuos ante las instituciones sociales, la colectividad y o ante sí mismos. Bueno, lo que hemos estado comentando hasta ahorita justamente son las bases de lo que es la alienación. ¿Qué es la alienación? Pues como esta separación, ¿no? Como esta, sí, este alejamiento, vamos a decirlo así, con lo otro.
Y en esta parte específica, como Schaff menciona, ¿no? Hay dos alienaciones. La objetiva, que es la que hemos creo que abarcado mucho en esta parte contextualizada, que es cómo la gente se aliena tanto del producto de trabajo porque ya no domina todo el proceso, porque ya no es parte de todo el proceso, porque incluso ya ni siquiera es parte de, o sea, ya no es dueño a veces ni siquiera por el mismo pago, por la lectura del pago, ya ni siquiera es dueño de las herramientas, de nada, o sea, simple y sencillamente, pues es parte de algo que ya no le significa, ¿no? Entonces, la alineación más objetiva que para mi gusto es como esta cuestión, cómo ya no existe esta relación significativa con el objeto producido, ¿no? Y por el proceso como tal, por esta falta de conocimiento o por este alejamiento de conocimiento o este robo o sí, sustitución de conocimiento. Y por el otro lado, la alienación subjetiva, que tendría que ver con esta cuestión de que el trabajador entonces, al ver todo esto también, empieza a generar esa percepción, esta interpretación de que no es parte de esa institución llamada empresa, ¿no? De esta lógica que llamamos vida, si quieren decirlo así, en casos más extremos, ¿no? La persona se empieza a aislar también en cuanto a la percepción con estas instituciones sociales, llámense compañeros de trabajo, llámese familia, o sea, toda la parte exponencial que se va a ir desarrollando a lo largo de... Y creo que es bien válido decirlo, que mucha gente vive la alienación pero no la conoce como tal, ¿no? Por eso era importante decir como todo este contexto, porque a final de cuentas, ¿cuántas personas están viviendo una situación a lo mejor precaria de trabajo, por decirlo así, ¿no? Y que no entienden a lo mejor por qué es el malestar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué trabajo en la Coca-Cola pero no me siento partícipe de? ¿Por qué las empresas a lo mejor tienen que contratar estos coach, ¿no? Por así decirlo, para empezar a inyectarles de ciertas cosas como motivación, liderazgo, etcétera, que tienen que ver más con una visión de, no sé qué tanto les haga falta una cuestión de motivación, o sea, algo que los movilice desde la lectura que tienen de motivación, o si realmente tendría que ver con una cuestión de alienación, trabajar con esta cuestión de que la persona se sienta partícipe de, porque el concepto es muy claro, el engagement es cuando la persona se siente enganchada, se siente comprometida con la empresa, pero eso se ve más desde la alienación subjetiva, pero como tal, la dinámica objetiva del proceso de producción es el mismo. Entonces, tú puedes intentar que la persona se quede en el trabajo o tenga cierta capacidad laboral a través del compromiso de la institución, pero sin olvidar que de alguna manera el proceso productivo no lo hace partícipe ni tampoco le hace esencia, le hace sentido, le hace nada, ¿no? Por eso cuando tocábamos los temas anteriores, por ejemplo el de motivación, a mí me hacía mucho ruido ahorita, ¿no? Y lo platicábamos antes de grabar, o lo bueno, te lo decía antes de grabar. A mí me causa mucho conflicto esa cuestión, porque a final de cuentas, realmente, ¿qué trabajador no está alienado en cierto nivel de su propio trabajo, ¿no? De las propias cosas que hace? Y entonces, ¿qué pasa cuando intentamos meter como tanto obligarte a que no tengas alienación subjetiva, apostando a que la percepción va a ser mayor que la dinámica que puede generar el no sentirte partícipe del proceso productivo ni del objeto? No sé, no se me hace una balanza correcta. No sé si me doy a entender. Sí. Yo no quisiera avanzar sin dar una explicación de qué es alienación tal cual, concreta. Ya me voy a la chingada. Porque para que nos cachen. Alien, es que es bien curioso porque cuando hablamos de alien, película, güey. es que justamente eso, cuando hablamos de alien, es eso que no eres tú. Uh-huh. Cuando te separas, ¿no? Es eso que no es. Cuando hablamos de alienación es alinearte. ¿No? Alienación. Nación. Cuando hablamos de eso, tiene que ver, y lo voy a poner con un ejemplo. Es cuando un día te despiertas, te estás preparando para ir a trabajar, y en el camino te das cuenta que llevas 10 años haciendo lo mismo, y no recuerdas el momento en el que dejó de tener sentido lo que hacías. Pum. Qué romántico, güey. Qué romántico, güey. Dolió, culero. Ponlo así. Por ejemplo, supongamos, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que practicas un deporte.
o que haces algo, un hobby. Y de repente ese hobby se vuelve un trabajo. Y entonces ves beneficios, no hay aspiración, y lo empiezas a hacer, y luego poco a poco te exigen cosas cada vez más grandes, y poco a poco te separas de ello. Sigues cumpliendo y lo haces, pero de repente en algún momento te das cuenta de que ya ni siquiera sabes por qué lo haces, ya no lo disfrutas, pero sigues ahí. Eso es alienación. También hay que reconocer este otro concepto que es enajenación, y es cuando tú mismo te vuelves ajeno de ti. Claro. Tus decisiones, todo lo que tiene que ver contigo, eso sería enajenación, ¿no? Un enajenado es alguien que se separa de sí mismo y de la realidad. En la alienación, en este caso del trabajo, es cuando el sujeto ya ni siquiera tiene un sentido, ni tiene una relación con el objeto, ni le significa algo. Porque no puede decir, bueno, ¿qué te significa el trabajo? Puede estar ahí sin estar enajenado. Ajá. O sea, al final de cuentas está ahí, pero está alienado. Sí, está alienado. No hay una significación en esta relación objetal, vaya. Eres tú, pero el objeto no, o sea, ni siquiera entiendes ni haces. En este de alienación laboral hay una escena de una película que se llama La Isla, no sé si la recuerden, no me acuerdo, no es La Isla la de Leonardo DiCaprio, la de Tiburón, no es esa isla. Es una de ciencia ficción dirigida por el de las explosiones, Michael Bay, y el actor principal, no me acuerdo cómo se llama, es el que sale de Mark Renton en Trainspotting. Siempre se me va su nombre, güey, se me va su nombre. En esta película, porque él empieza a cuestionar sobre cosas, las personas de repente despiertan porque dicen que hay un apocalipsis y la chingada, ¿no? Y encuentran todavía 10 años después de eso hay sobrevivientes. Y él empieza a preguntarse por qué hacemos las cosas. Entonces va con su amigo y le dice que... Porque tenían trabajos, ¿no? Según tú, pues no tienen trabajos dentro de lo que hacen. Y le dice, oye, siquiera sabes qué haces. O sea, tú solamente inyectas cosas aquí en los tubos que salen. Y sabes para qué o de qué forma parte. Y su amigo le responde... ¿Qué es lo que tengo que saber? Solo sé que los tubos salen por esa puerta y se van por esa otra. Claro. Eso es alienación, güey. ¿Sí? O sea, ni siquiera sabes qué estás haciendo ni para qué. Hace un momento estábamos haciendo una broma sobre la alienación laboral. O sea, tú lo que sabes de tu trabajo, porque tú no formas parte del proceso, no te toman en cuenta sobre el diseño, sobre el ambiente, sobre el proceso ni los horarios, no te toman en cuenta, güey. Tú llegas... Checas, vas a tu estación de trabajo, mueves el tornillo, giras esa palanca, coses esto. ¿Y ya? Y ya. A lo mucho es de saber que tu producto termina o le fabricas para GMC, para Ford, para Levi's, para Converse, pero realmente no sabes ni siquiera qué parte de tu trabajo forma parte de ellos. Y lo único que te da esperanza es de que, yo le fabrico cosas a Ferrari. No, aplicas la típica como de, en mi empresa, güey, hacemos, no sé, motores de aviones. ¿Qué avión, güey? ¿Tú sabes hacer aviones, güey? No. ¿Sabes hacer motores de avión? No. ¿Sabes de qué avión son? No. Tal cual. Eso es alienación. No formas parte de ese proceso. Y van a decir, bueno, ¿por qué maman tanto con esta parte del proceso? El trabajo es importante para el sujeto porque, entre muchas otras cosas, forma parte de tu autoestima. No. Dignifica, te da identidad, te mantiene sano. Voy a poner un ejemplo. Más allá de más allá de los ridículos que dicen, estoy harto de trabajar y que no sé qué, la chingada. El trabajo es sano, güey. Es sano, ¿no? Sí. Tú en tu mente idealizada consideras que estar acostado todo el día viendo Facebook es lo mejor que te puede pasar. Y el trabajo es sano, güey. Es que estará cool una semana. Ajá, pero al final de cuentas no va a pasar más allá, güey. Es que, por ejemplo, va a decir, bueno, es que hay personas que se le vienen de huevos y no tienen que trabajar. Claro, porque hasta el momento viven con su tiempo letargado y van a estar felices 5 o 10 años. Estoy de acuerdo, va a durar un rato, pero van a tener deterioros. Y entonces, para tener un rush, para que eso tan espectacular que tú como jodido ves como especial, pero para esa persona es algo normal. O sea, es normal irse a empedar todos los días, es normal. Eso es tan común que empieza incluso a tener sentido. Ajá, y es como de... Y por eso después viven rápido y mueren jóvenes, ¿no? Exacto. Pero vamos a poner el ejemplo con el trabajo. Que por cierto, pausa. En el libro de Byung-Chul Han, de El aroma del tiempo, hace una anotación muy similar a la que acabas de decir, güey. Nada más es una anotación Somos compas. de que buscan ese libro, güey. Sí, la atomización de las cosas, güey. Ajá, por eso me acordé, güey. Pero sigue, perdón. Byung-Chul Han, somos compas. Escribimos juntos. Vamos a una clase de karate coreano, güey. Byung-Chul Han es coreano.
es interesante, y aquí lo quiero insertar, quizá un poquito forzado, pero es interesante cómo, no sé ahorita cómo está la estadística, pero hace un tiempo en México los índices de suicidio eran en los grupos de edad de adolescentes y personas de la tercera edad. Claro. Y hay un alto índice de viejitos deprimidos porque ya no tienen cosas que hacer. Claro. ¿Y por qué? Han pasado una vida dedicando a su trabajo, aportando a su trabajo. Y cuando los corren, no todos salen así como de ya te puedes jubilar y ya me voy a descansar. Insisto, está cool la primera semana, quizá el primer año. Y de repente es... Sí, porque el trabajo es un proceso del ser humano, güey, ¿no? Lo que veíamos en el video pasado, busquen el podcast pasado, por favor, para que vean lo que es trabajo, a lo que nos referimos. Lo vamos a dejar por algún lugar. Me encanta hacer esto. y, a ver, tampoco es como que ven, no mames, es que están del lado del capital, güey. No estoy hablando completamente solo del trabajo remunerado, estoy hablando del trabajo en como extenso, actividad. Como actividad. Exacto. Como actividad. Ajá. Que pues bueno, la mayoría de nosotros necesitamos del trabajo también para sobrevivir, evidentemente. Porque del contrario, al no tener algo a qué ocuparnos, empezamos a dispersarnos y empieza esta angustia de la que hablaba. Porque esta frase hermosa de Chris Cliff, que dije hace un momento, ¿no? ¿Fue en el aire o mientras grabábamos? ¿La de hacer algo es ser alguien? No, esa fue cuando estábamos hablando antes. Sí, es que hay una frase dentro del texto de Pablo Fernández Christieff, se llama El siglo XX, donde decía que hacer algo es ser alguien, porque en los objetos que hacemos podemos observarnos, podemos ver, hay constancia de lo que hemos cambiado, de nuestro esfuerzo, podemos notarnos en ellos. Ustedes, por ejemplo, quizá tendrán en su pared los reconocimientos, fotografías, medallas o otro tipo de reconocimientos de algo que han hecho, de algo que les ha implicado un esfuerzo y que ustedes formaron parte de ese proceso de transformación, ya sea transformación física de un objeto real o transformación propia dentro de su proceso de cambio. Pero claro, es la evidencia de esa modificación, si ustedes fueran materia prima, pues. Pero cuando no hay esa significación, cuando te quedas en la alienación, es bien feo, güey. Claro. Porque a final de cuentas, creo que ese es el detalle. La gente se vuelve pasiva. Sí. Ante la alienación, no ante la enajenación directamente, pero sí ante la alienación, sí existe cierto desarrollo de pasividad. ¿Por qué? Porque entonces, al no sentirte parte del proceso, ni parte del producto, e incluso no sentirte parte de la institución, o sea, tomando como en cuenta tanto la objetiva como la subjetiva, creo que la gente lo único que hace es sobrevivir en los lugares. Y entonces es como, ¿cuántos años llevas? Sin ningún significado, sin ninguna condición, y empiezan a buscar hasta cierto punto un desfogue de esta parte, y es cuando el trabajo se empieza a volver algo nocivo, algo tóxico, algo pesado, algo, porque no es que el trabajo en sí como actividad lo sea, sino porque empieza a generar un nivel de estrés, ¿no? Al decir, híjole, estoy en un lugar que a final de cuentas no existe esta construcción dialéctica, ¿no? Vamos a decirlo así. Y eso yo creo que pesa muchísimo, güey. Es que hay que reconocer que en este proceso de alienación lo tuyo se diluye en la colectividad. Y sé que han escuchado esto de la persona que ha dicho, y no solamente por los trabajos, le di tantos años de mi vida y de eso después solo queda el recuerdo y a veces ni eso. Eso también aplica para parejas. De eso estaba hablando, güey. De eso estaba hablando. Es que le di 3 años de mi vida. Por güey, los hubieras vivido. Exacto. ¿Para qué se los diste? Los hubieras vivido. Claro. Ahí les va, parejas tóxicas. Enfermos. Sí, no, pero en el trabajo es neta. O sea, ¿qué le diste tu esfuerzo, le diste tus años y se diluyó? Y de eso de ti no hay constancia. Y de repente cuando ya no eres útil, chingar a su madre. Sí. Y el sujeto es como de... Le dediqué tanto tiempo de eso, no tenía vida familiar, no fui a la graduación de mi hijo, no vi nacer a mis nietos, y ahora todo eso que invertí... Porque al final de cuentas ese es un contraste. Ajá. Se desvaneció. En el aire. Porque al final de cuentas ese es un contraste. Estás alienado, aparentemente no tendría por qué haber un conflicto mayor, vamos a decirlo así, porque estás alienado. Es decir, pues a lo mejor no se ve parte de mí en este producto, no se ve parte de mí en este proceso, no me siento parte del grupo, pero al final de cuentas estás, ¿no? Pero el estrés que genera tanto el desarrollo de las actividades que estás haciendo, que al final de cuentas pareciera ser que entre más actividades menos conciencia.
Y entonces entre menos conciencia, más más estrés. Por eso el tener un control de la velocidad de procesos productivos, el siempre estar de échale más, dale más, tú puedes con más y más. Lo que genera no es tanto en sí el forzar una aprehensión Ujú. de esto, sino lo que genera parte de la alienación es un estrés. Y entonces la gente se queda confundida como en varados en este lugar como de, pues no soy parte de, pero respondo a. Y entonces el no tener como este equilibrio, esta balanza, esta justicia, vamos a decirlo así, pues lo que genera es que entonces el malestar se deviene crónico. Es decir, se empieza a vivir constante y entonces el sujeto se vuelve un sujeto pasivo, ¿no? Retomando por qué lo del sujeto pasivo. Porque al final de cuentas no hay que lo movilice. Y no se trata de darle una plática de motivación. No, sino que le haga sentido lo que hace. Exactamente. Y entonces es cuando empieza a tener como este problema, ¿no? Que fue justamente lo que teníamos que leer, creo que ya nos adelantamos. Sí, ya nos dije eso, ya pero como que ya le chingas. justamente esto lo que va a permitir es, pues, que la gente que esté escuchando esto, que sepa que lo que viene el párrafo de cierre es muy importante para que también entiendan cosas que les están pasando a lo mejor en lo cotidiano y que no entienden, que tienen que ver con los resultantes de esta cronicidad del estrés o de esta alienación. Ahora, sí, que algo que platicábamos fuera de cámara. En este punto no pudiera parecer no tan grave este proceso. Claro. Pero a ver, este estrés, esta falta de sentido, ¿tiene efectos psicológicos? No, esto que decimos, Claro. este estado constante de angustia, el estrés, ¿no? Incluso físicos. El miedo, y después viene el desgaste físico. O sea, neta, ¿crees que el estrés, aunque es un padecimiento psicológico, no tiene efectos en ti? Sí, mamón, te da gastritis, se te cae el cabello, se te bajan las defensas, entre muchas otras cosas. ¿Y qué crees que pasa? Puedes tener riesgos en el trabajo, no, Exacto. Accidentes reales a causa de que de que no estás ahí, o sea, físicamente estás ahí, pero como dijera transas. Dije trances. Trances. Es una nueva banda. Trances. No lo es una digo. banda psicodélica, güey. Como dijera trances. Otra vez lo dije, güey. Ya ni salió mi punchline, ¿no? Porque ya no estoy aquí. Ajá. Morí el día en que te firmé. Aquí, no esto. Soy el único muerto que... O sea, neta, güey, o sea, estás en el trabajo, pero realmente no estás ahí. O sea, es bien curioso porque estás en el trabajo y piensas en tus problemas de tu cotidianidad. Estás en tu cotidianidad y piensas en los problemas del trabajo. Realmente, tu cuerpo físico está en un sitio, pero tu cabeza, tu mente no está en ningún lado. Y eso te puede llevar a cometer errores, especialmente si trabajas con máquinas. Exacto. No, y súper fuerte, porque justamente lo que dices es con lo que vamos a cerrar, ¿no? La gente no es consciente de lo peligroso que es hasta que pasa normalmente un riesgo, ¿no? Sea tanto psicológico como en este estado de depresión, de estas cosas, que otra cosa no se autodiagnostiquen, güey, por favor. Busquen profesionales, vayan con un psicólogo, alguien que haya estudiado y se haya preparado para poder sacar esa información y decir, mira, si es esto o no es esto. Digo, como comentario para que no vean un video de YouTube de 3 minutos donde dice, mira, contesta este cuestionario, ¿no? Si sacaste tantos puntos, pues seguramente estás deprimido, ¿no? O sea, no. Contesta este cuestionario y encuentra qué tipo de estrés de las princesas de Disney te perdiste. Exacto. ¿Cuál estrés de todas las princesas de Disney tienes? Pues no. Pero fuera del comercial, la gente no se da cuenta de lo peligroso que es hasta que normalmente le pasa algo, güey. Entonces es bien extraño porque no entiende muchas veces alcoholismo. Las personas que no solamente deviene lo más común, exactamente. No solamente se trata de este estrés se deriva únicamente en una cuestión específica, en un núcleo concreto, en un síntoma particular, sino que puede devenirse de muchas formas, como adicciones, divorcios. Adicciones, problemas emocionales de pareja, etcétera, cosas afuera. Problemas con tus hijos. En general, problemas si tienen hijos, ¿no? Si no tienen hijos, pues no tienen problemas con sus hijos. Y si tienen problemas con sus hijos sin tener hijos, güey, sí hay que ir rápido a un psiquiatra. O sea, sí está muy cabrón. Algún accidente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, que no se den cuenta de cierto uso de maquinarias y demás, pérdida de extremidades, ciertos sesgos en la cuestión de lo que están viendo, ¿no? Parcialidades, o sea,
cosas que aparentemente podrían parecer normales porque ya las están viviendo constantemente, pero es porque no hicieron un ejercicio de atención a tiempo, ¿no? Y creo que esa es la cuestión. Se va a devenir en muchas cosas. Probablemente todos los siguientes podcasts van a salir en torno a estas variantes de primero qué es el estrés y después cómo va a salir. Pero la realidad es esta. La alienación y el estrés son una mala combinación, güey. Muy mala combinación. Y está en cada una de las personas justamente el saber reconocer cuando tiene esa... No le voy a llamar fragilidad, pero cuando se da cuenta que está pasando por estas ciertas condiciones, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, a lo mejor en el inmediato, ¿no? No se ve en esta sociedad volátil, rápida, como le quieran llamar. Pues a lo mejor en el inmediato no ves el daño, pero no significa que después el pago del daño también sea rápido, ¿no? A lo mejor no es tan rápido como quisieran verlo. No sé, amigo, ¿cómo ves? Pues yo creo que en este punto, bueno, el tema no se agota aquí. Bueno, se dieron cuenta, empezamos, bueno, el objetivo era hablar de una cosa, tuvimos que retroceder tantito. Exacto. Es un tema bastante amplio. Conectar con el podcast pasado. Conectar con los podcasts pasados y otras problemáticas, pues, pero creo que hemos cubierto de forma satisfactoria por lo menos esta parte del tema, que igual lo vamos a retomar en otros momentos. Ya en algunos otros podcasts anteriores llegamos a hablar un poquito de alienación, no directamente, pero llegamos a hablar de ellos. Y bueno, insisto, el tema no se agota aquí, pero creo que lo hemos abarcado más o menos de forma satisfactoria. Pienso lo mismo. Satisfactoria. Creo que sí. Creo que sí. Entonces, si tienen alguna duda respecto al tema, pueden contactarnos. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Temamasters Podcast. Temamaster Podcast. Temamastes no, güey. Namaste, no, güey. Temamaster. Con eso se destreza. No me hagan caso. ¿O sí? Pueden dejarnos sus comentarios aquí en YouTube. Recuerden compartir, darnos like. Esto nos ayudaría bastante. Porque, por ejemplo, hablando de trabajo, esto es con amor para ustedes. Exacto, no hay ganancia en esto más que esperar que esto funcione. Que sea ganancia. Ajá, esperar que un día sea ganancia, güey. Sí. Sí. Y recuerden, también nos pueden encontrar en Spotify, igual como Temamaster Podcast. Y pues nada, de mi parte creo que ha sido todo. Igual, amigo. Licenciado. Ha sido un gustazo. Igualmente. Compartir este espacio otra vez. Claro que siempre. Entonces, pues nada, nos vemos a la próxima. Bye. Que tengan un bonito día.